Vamos, vamos a adentrarnos en el capítulo 10 del Bhagavad Gita. Sin duda que este recorrido por el texto sagrado eh, está siendo enriquecedor y nos está abriendo las puertas para poder abordar cada uno de los capítulos con profundidad. La semana pasada alcanzábamos el meridiano del texto. Hablamos del capítulo 9, que también es conocido como el corazón del Gita. Y hoy nos adentramos en el capítulo 10, que es conocido como Vibhuti Vistara Yoga, o el yoga de la opulencia divina, o el yoga de la gloria divina, o del misticismo. Bueno, Vibhuti en verdad significa poderes o atributos divinos. Es un capítulo en el que Krishna está revelándose como la fuente suprema de todo y va a describe sus manifestaciones divinas y cómo éstas a su vez se reflejan en el mundo material. En este capítulo Krishna empieza aclarando que aunque él es inmutable y eterno, su esencia divina se manifiesta y se manifiesta en múltiples formas en el universo. Arjuna, reconocido por su sabiduría y por su devoción, obviamente, es el destinatario de esta enseñanza y a través de Arjuna el destinatario es la humanidad entera. Y Arjuna puede ser este destinatario primero porque él está considerado, considerado por Krishna. Krishna piensa de él que es capaz de comprender estas verdades profundas. Para comprender estas verdades profundas se necesita de cierta capacitación. Uno de los aspectos más importantes de este capítulo es la lista de vibhutis de Krishna, ¿no? Los vibhutis son manifestaciones o glorias divinas, como lo queréis llamar, o poderes, a través de los cuales se puede percibir la presencia de lo divino en el mundo. La forma en la que el Señor Supremo manifiesta su presencia en el mundo, cada una de esas percepciones se llama vibhuti. Krishna va a describirlas en una variedad de contextos. Entre los dioses, él va a decir que él es el más poderoso. Entre los astros, él es el sol. Entre los ríos es el Ganges. Entre las montañas, el Himalaya. Entre los animales, el león. Y así sucesivamente, ¿no? Va a hacer una enumeración atribuyéndose como que todas las cualidades de este mundo provienen en esencia de él. Y estos ejemplos ayudan a Arjuna y a los lectores del texto a comprender cómo lo divino se infiltra en todos los aspectos de la creación. El capítulo también subraya la omnisciencia y la omnipresencia del Señor Supremo de Krishna, al identificarse como el mejor y más poderoso, ¿no?, de cada categoría de existencia. Lo que está haciendo Krishna es demostrar que todo lo extraordinario en el universo es una manifestación de su energía divina, incluidos vosotros, mis queridas y sensuales criaturas. También sois una manifestación de la energía divina de Krishna. Además, Krishna va a enfatizar que, aunque está presente en todas partes y en todo, él sigue en su posición trascendente. Él sigue siendo trascendente. Es decir, que no está limitado por su propia creación, tal y como un pintor no está limitado por sus cuadros. Esta doctrina, conocida como la inmanencia y la trascendencia divina, es
absolutamente crucial para comprender la filosofía hindú y especialmente las enseñanzas del Bhagavad Gita. Finalmente, Krishna le asegura a Arjuna que quien lo entiende verdaderamente como el origen inmutable de todo, se dedica a él con un amor, dice Krishna, inquebrantable, inquebrantable. Y este es el núcleo de la enseñanza del Gita. El núcleo de la enseñanza del Gita consiste precisamente en esto, en el amor y la devoción, bhakti, hacia lo divino como camino hacia la liberación. Todo el propósito del Bhagavad Gita, todos los procesos que se mencionan, tienen como destino último mencionar que el camino de la devoción es el camino hacia lo divino y el que conduce de forma más directa a esa liberación. Este capítulo, podríamos decir, por tanto, que no es solo una revelación de la gloria de Krishna, sino que también es una invitación a reconocer lo divino en todos y cada uno de los aspectos de la vida y a rendirse a Él a través del amor y la devoción. Podríamos decir que es una combinación, este capítulo 10, una combinación de teología, por un lado, filosofía, por otro, y práctica. Teología, filosofía y práctica. Sería una combinación de estos tres aspectos, de práctica espiritual, obviamente. Y ofrece una visión integral de cómo lo divino se está manifestando en el mundo y cómo los seres humanos, nosotros, podemos relacionarnos con Él, con el Supremo, con el Divino. Mirad, hay un aspecto fundamental en el verso 11 de este capítulo, cuando Krishna manifiesta que lo que Él otorga es por su misericordia sin causa. Por su misericordia sin causa. Y esto significa, mirad, que ningún acto del hombre, absolutamente ningún acto del hombre puede llevarle a alcanzar ese estado. Y esto es un mensaje poderoso, muy poderoso, para los así llamados atletas de las austeridades y del estudio teológico sistemático, ¿no? A mí me gusta llamar a estas personas, algunas de estas personalidades así, ¿no? Los atletas de las austeridades, ¿no? Siempre quieren batir el récord. Yo soy el más austero, yo soy el que más... Y van por ahí cacareando todo lo austeros que son, los madrugones que se pegan, las noches en las que no duermen, las oraciones que cantan, los textos que estudian frenéticamente, etcétera, etcétera, ¿no? Mirad, esto toca un tema central en muchas tradiciones espirituales. ¿Qué tema es ese? Mirad, la gracia divina versus esfuerzo humano. Gracia divina versus el esfuerzo humano. El concepto de misericordia sin causa que Krishna expone aquí, es efectivamente un mensaje poderosísimo, y especialmente para aquellos que se dedican intensamente, como os decía, a las prácticas espirituales y a las austeridades, o a los atletas de la espiritualidad, como os los he mencionado anteriormente. Este verso sugiere que, aunque la práctica espiritual y el estudio teológico son importantes, en un sentido, no son en sí mismos la causa de la realización espiritual o la iluminación. No son la causa. Krishna está diciendo que más allá del esfuerzo individual es su gracia la que finalmente permite a una persona comprender lo divino. Y esto puede ser un recordatorio humilde para aquellos que pueden sentir que sus esfuerzos personales o logros
los hacen merecedores de realizaciones espirituales. Pensar esto, ¿no? Porque yo me esforcé mucho, ¿no? Como si estuvieras estudiando, yo qué sé, ingeniería o medicina o qué sé yo. Mirad, en muchas tradiciones filosóficas y religiosas se da esta tensión entre la gracia divina y el esfuerzo humano. Por un lado, se enfatiza la importancia de la disciplina personal, ¿no? Las prácticas espirituales y el estudio. Y por otro lado, se reconoce que hay un elemento indiscutible de gracia, algo que está más allá del control, y del esfuerzo humano, que es necesario, imprescindible, para que se dé la verdadera comprensión o la iluminación. Y esta visión puede ser y es especialmente relevante para los estudiantes y practicantes de la espiritualidad en cualquier lugar del mundo, ya que está recalcando la importancia de la humildad y la apertura hacia lo divino. En lugar de depender exclusivamente de sus propios esfuerzos, se les invita a los practicantes a reconocer y a rendirse a una fuerza más grande que ellos mismos. Porque si todo es de tu esfuerzo, entonces llegas a pensar que tu fuerza es más grande que la del Señor. Hay que rendirse a una fuerza que es más grande que uno mismo. Independientemente de todos los esfuerzos que uno haga, uno no es el potente, uno es la potencia divina, no es el potente. Y esto lo confundimos mucho. Creemos ser potentes cuando somos potencia. Entender esto bien y recordarlo. No somos el potente, somos su potencia. ¿Ok? Además, este enfoque puede ser absolutamente liberador, porque libera al practicante de la presión, ¿no?, de tener que lograr, ¿no?, la iluminación a través de tus propios esfuerzos, como el examen. O apruebas todo en junio o estás cateado y tienes que repetir en septiembre, ¿no? Te la juegas toda una. Y en cambio, lo que está haciendo es invitarte a que cultives una relación de amor, de devoción y de confianza en lo divino. Amor, devoción y confianza en lo divino. Lo cual es absolutamente coherente con la enseñanza central del Gita sobre el bhakti y la devoción. Bueno, el bhakti o la devoción, porque bhakti y devoción significa también, en un sentido, son sinónimos. Por tanto, el mensaje de Krishna sobre su misericordia sin causa es un gran llamado que se nos hace en el capítulo 10 a equilibrar el esfuerzo personal con la humildad y la apertura hacia la gracia divina, y a reconocer que en última instancia es el divino quien otorga la comprensión y realización espiritual. ¿Ok? Mirad, mis queridas y sensuales criaturas, esto me hace recordar a San Francisco de Asís, a San Francisco. Él, Francisco de Asís, era un gran opositor a que sus discípulos estudiaran teología, y por el contrario, les ocupaba en servicio devocional. Finalmente, San Francisco fue víctima de un golpe de Estado perpetrado por sus propios seguidores, por entre aquellos que parecían sus amigos, ¿no?, pero creyeron ser más intelectuales que él, que podían abarcar más que él, que lo que él enseñaba no era suficiente, no tenían bastante con eso. Y estos teólogos pues le dieron un golpe de Estado en la porcícula y le apartaron de la dirección de la propia obra que él había creado. Esta conexión entre el verso 11 del Bhagavad Gita y la vida y las enseñanzas de San Francisco de Asís es realmente muy profunda y reveladora. Mirad,
La similitud entre la idea de la misericordia sin causa que Krishna está expresando en el Bhagavad Gita y la preferencia de San Francisco por el servicio devocional sobre y por encima del estudio teológico sistemático, el estudio teológico sistemático, destaca una verdad que es universal en las tradiciones espirituales: la importancia de la humildad, la devoción y la gracia divina por encima del conocimiento académico y de las austeridades extremas. San Francisco fue conocido por su vida de simplicidad y amor, amor absoluto por todas las criaturas. Y él enfatizaba la importancia del servicio, la humildad y el amor por Dios, por encima del estudio teológico. Su enfoque era vivir el Evangelio en su forma más pura y directa, y hacerlo a través de la imitación, de seguir la vida de Cristo, más que a través de la erudición, mucho más que a través de la erudición. Y mirad, esto refleja la idea del Bhagavad Gita. Es exactamente esa idea que el Bhagavad Gita está expresando y que Krishna está expresando en ese texto. Krishna está reflejando justamente la idea de que la gracia divina es otorgada no por logros intelectuales, ni por austeridades, insisto, sino por una devoción sincera y un corazón abierto. Un corazón abierto. Si no tienes un corazón abierto, no tienes nada. Nada de nada. Que dicen los andaluces. Este pasaje de la historia del golpe de Estado que le dieron a San Francisco dentro de la orden franciscana también es significativa, porque muestra cómo en muchas tradiciones espirituales puede haber, y de hecho hay, una tensión entre los aspectos más místicos y devocionales de la religión y los enfoques más intelectuales y dogmáticos de los religiosos, ¿no? De las castas sacerdotales, de los que quieren ser reconocidos como sacerdotes, ¿no? Como genuinos poseedores, ¿no? Como funcionarios eclesiásticos, de cualquier religión, de cualquiera. San Francisco, al igual que Krishna en el Gita, te está sugiriendo que el camino hacia lo divino es a través del amor, a través del amor, a través del amor, de la humildad y de la entrega. Pero el amor y el amor. Y lo va a ser siempre, más que a través del mero conocimiento intelectual o las meras prácticas externas. Y quien pasa toda su vida con este conocimiento intelectual y con las prácticas externas, al final de su vida tiene un profundo y colosal vacío, un enorme vacío. La tradición cristiana, igual que la hindú, ¿no?, efectivamente está repleta de historias de revelaciones divinas a personas humildes y sencillas, personas completamente humildes y sencillas. Podéis buscar cualquier aparición mariana o cualquiera de estos elementos y vais a encontrar, como siempre parece, que las conexiones o las apariciones místicas que se dan en gente del pueblo, en gente sencilla. Y estas historias no hacen sino resaltar la idea de que la gracia divina a menudo se otorga a aquellos que tal vez no tienen gran conocimiento o poder, ¿no? No tienen gran conocimiento ni poder. Pero mirad, sus corazones están abiertos, como os decía anteriormente. Sus corazones están abiertos, llenos de amor y de fe. Llenos de amor y de fe. Y esto justamente se alinea estrechamente con la enseñanza de Krishna sobre su misericordia, que se otorga independientemente de las acciones o el conocimiento divino. Perdón, del conocimiento divino.
del conocimiento del individuo sobre lo divino, o lo que él cree saber teológicamente. Por tanto, la tradición hindú, como la cristiana, podemos encontrar en ambas un fuerte énfasis en la gracia divina y la devoción sobre el conocimiento intelectual o las prácticas ascéticas. Y esta perspectiva nos ofrece una visión mucho más inclusiva y mucho más amorosa de la espiritualidad, donde el corazón y la devoción son tan importantes, si no lo son más, que la mente y el estudio. ¿Ok? Otro aspecto de este mismo verso es la afirmación de Krishna de que él mora, va a decir que él mora en los corazones. No, él dice, yo habitando en su corazón destruyo con la lámpara del conocimiento la ignorancia, morando en sus corazones, habitando en sus corazones. Y esto me recuerda también a Lucas 17:21, donde Jesús está afirmando, miren que el reino de Dios está en medio de ustedes. El reino de Dios, dice, está en medio de ustedes. Por tanto, la presencia divina no es algo externo y no es algo lejano, sino que está en el interior del hombre. Es lo que Krishna te está intentando decir en este verso. Y esta observación sobre la similitud entre la afirmación de Krishna en el Bhagavad Gita de que él mora en los corazones y la declaración de Jesús en Lucas 17:21 sobre el reino de Dios estando en medio de ustedes, es muy importante, mis queridas criaturas. Es muy importante y de hecho en el comentario del verso, en el comentario del libro, os he hecho os he ampliado bastante este concepto, ¿no? Ambos textos, luego lo leeréis en el libro, pero ambos textos están reflejando una profunda verdad espiritual que es compartida en muchas tradiciones. La idea de que lo divino está inherentemente presente en el interior del ser humano, que no es algo distante, no es algo externo. La divinidad, lo divino, Dios no es una lejana galaxia a la que uno tenga que mirar con un telescopio allí para ver qué cualidades, saber qué sé de él allá en lo lejos. No, está cerca. Y Krishna te lo dice en el verso 11. Y en el Bhagavad Gita, cuando Krishna dice que mora en los corazones de todos, está expresando una visión panteísta o panenteísta, donde lo divino no es tan solo trascendente, sino que también está inmanente en la creación. Está inmanente, lo divino está inmanente. Y esta idea es central en muchas filosofías y prácticas espirituales hindúes y en otras religiones y otros filósofos que ven la divinidad como algo no solo a ser adorado externamente, no solo como algo a ser adorado externamente, sino también a ser realizado internamente dentro del propio ser. Y por su parte, en el Nuevo Testamento Jesús frecuentemente habla del reino de Dios de manera que desafía las expectativas de los oyentes. Todas estas grandes personalidades desafían las expectativas de la audiencia a la que se dirigen siempre. Cuando dice que el reino de Dios está en medio de ustedes o dentro de ustedes, dependiendo de la traducción que se tome, está sugiriendo que el reino de Dios no es un reino terrenal o geográfico, sino un estado de conciencia, un estado espiritual o una realidad que ya está presente y a tu alcance, mi querida y sensual criatura. Esta enseñanza divina a los seguidores a reconocer y a cultivar la presencia divina en sus propias vidas y en su relación con los demás es esencial para poder entender el mensaje del Bhagavad Gita y del Evangelio y de casi todas las tradiciones. Estas concepciones tienen profundas implicaciones. No son meras lecturas, por favor, tienen profundas implicaciones para la práctica espiritual
y la ética, tanto en la tradición hindú como en la tradición cristiana. Y en el hinduismo el reconocimiento de la divinidad en todos los seres conduce directamente, este reconocimiento de la divinidad en todos los seres, conduce directamente a las prácticas de respeto, a la no violencia, a la ahimsa y a la compasión. Y en el cristianismo la idea de que el reino de Dios está presente entre los seres humanos nos lleva a un enfoque en el amor, en la justicia y en la compasión, en las relaciones humanas. Mirad, ambas enseñanzas desafían la idea de que la divinidad está confinada a lugares sagrados o a rituales específicos y está extendiendo lo sagrado a todos y cada uno de los aspectos de la vida. Además, nos sugiere que el camino hacia lo divino no es sólo a través de prácticas externas o rituales religiosos, sino mucho más importante a través de la transformación interior y el reconocimiento de la presencia divina dentro de uno mismo, y lo que es mucho más importante, dentro de los demás, sí, esos a los que insultáis, criticáis, humilláis, denunciáis, en ellos está el Señor. En ellos también está la presencia divina. Así que, como podéis ver, tanto en el Bhagavad Gita como en los Evangelios, vamos a encontrar esta idea que es revolucionaria, que fue revolucionaria en su época y fue revolucionaria cuando Krishna la enuncia, cuando Cristo la retoma en el Evangelio en Lucas, y es revolucionaria hoy en día. Esta idea revolucionaria de que lo divino está inherentemente presente en el interior de cada persona. Fijaos qué hermoso, invitándonos, es una invitación, invitándonos a buscar y a reconocer esa presencia divina en nuestras actividades diarias. Por tanto, os ruego que no leáis con prisa los textos sagrados. Entended bien esto. Tenemos tendencia a coger el libro y por precipitación, texto, un verso, lo que dice, primero que esto nunca va conmigo, esto va para los demás, ¿no? Siempre, ¿no? Pero mirad, no leáis con prisa los textos sagrados de ninguna tradición. No lo hagáis. No leáis con prisa. Os hacéis un flaco favor si hacéis esto. No leáis con prisa los textos sagrados de ninguna tradición, ni dupliquéis esto mismo en la filosofía. Tampoco debéis abordar los textos filosóficos con prisa. Mirad, moverse por el conocimiento trascendental es como realizar un viaje, donde el peregrino se detiene a contemplar cada aspecto del paisaje, descubriéndose a sí mismo en el lienzo que está contemplando. Ese es el verdadero viaje del peregrino, ¿no? Aprended a saborear cada palabra y cada oración y buscad la emoción que ésta encierra. Buscad la emoción que ésta encierra. No os precipitéis, no tratéis de memorizar sin más. No memoricéis sin más, por Dios, porque aquel alimento que se ingiere con prisas, sin pasar por la lengua, no se digiere y no alimenta. Antes bien, escuchadme bien, antes bien se vomita por indigesto. Así escucharéis a muchos teólogos, a muchos supuestos religiosos, vomitar sus indigestiones en las aulas. Es lo que hacen, vomitan su indigestión en el aula.
Mas igual que a él no le alimentó, tampoco a vosotros habrá de serviros de alimento. Tampoco a vosotros. Y este consejo que os doy, que me permito daros, es de gran sabiduría y profundidad reflexionar en él, porque os estoy enfatizando la importancia de abordar los textos sagrados y la filosofía no sólo como fuentes de conocimiento intelectual, sino como medios para que obtengáis un viaje espiritual y personal. La metáfora del peregrino que me he permitido daros, que se detiene, como os he dicho, a contemplar el paisaje, refleja la idea de que el conocimiento trascendental es una experiencia vívida y sentida, no solo un conjunto de conceptos a memorizar. Nunca es esto, nunca lo fue. Y esta aproximación al estudio de los textos sagrados y la filosofía invita a involucrarse con el material que abordas de una manera mucho más profunda y sobre todo, personal. Cada uno de vosotros es un peregrino independiente siguiendo su camino, contemplando su paisaje. Aunque uno pueda contar con la ayuda y con la asociación de otros, pero finalmente tú naces solo y te mueres solo. Eres el responsable de tu viaje por la vida, amigo. Tú eres el responsable. Así que, al igual que el peregrino se detiene a absorber y reflexionar sobre cada aspecto del paisaje, quien estudia esto, quien se asoma a los textos sagrados o filosóficos, debe tomarse su tiempo. Tómate tu tiempo para contemplar, para digerir cada idea, cada palabra, buscando no solo el entendimiento intelectual, sino también la resonancia emocional y espiritual. Y por tanto este consejo que os he dado de evitar la prisa y la superficialidad en el estudio es particularmente relevante en nuestra época. Os lo he dado porque es particularmente relevante en la época en la que vivimos. En esta época en la que estamos donde la velocidad, ¿no? Y la cantidad de información, ¿no? A menudo se valoran muchísimo más, ¿no? Se valoran por encima de la profundidad y la comprensión. Se valoran por encima de la profundidad y la comprensión. Siempre hay velocidad en la transmisión y una cantidad de información que te desborda. Las redes sociales, cambios de opinión, el otro, el político aquel, el político allá. Tanto aluvión de información. Y parece que lo que cuenta es informar, dar para tener a la gente indigesta. Mirad, yo os animo a que saboreéis cada palabra y que busquéis buscar la emoción detrás de ella. Y esto es un recordatorio de que el verdadero conocimiento en el ámbito espiritual y especialmente en el ámbito espiritual y en el filosófico requiere tiempo, reflexión y una conexión personal. Requiere tiempo, reflexión y una conexión personal. Y esta advertencia sobre la indigestión de conocimiento espero que llegue a ser un poderoso recordatorio en vuestras vidas de que la calidad de nuestra comprensión es mucho más importante que la cantidad, mucho más importante. Y iba a decir una palabrota para darle más énfasis, pero como estamos hablando para las redes, no voy a decir coño que es mucho más importante, no lo diré. En un mundo donde la acumulación de información es muy fácil, todos en un móvil, ¡ay! Estamos todos informadísimos, ¿no? Mirad, este enfoque
que os he dado, de que pongáis énfasis en la digestión y en la asimilación de esa información, transformándola en verdadero conocimiento y sabiduría, es lo que os va a ayudar a transitar por la vida. Mirad, finalmente mi consejo de evitar el error de memorizar sin entender es crucial, porque os enseña a buscar una comprensión más profunda, que no solo va a nutrir el intelecto, sino que también lo va a hacer con el espíritu y el corazón. Y cuando el espíritu y el corazón están llenos, tú vas a estar lleno. Ahí es cuando vas a estar lleno. Y este enfoque transforma la educación de ser una mera acumulación de información a un camino hacia el crecimiento y la transformación personal. Y para concluir, os ruego que sigáis mi consejo para abordar los textos sagrados y la filosofía como un viaje de descubrimiento personal, ya que es una guía valiosa para cualquier buscador de conocimiento y verdad. Esto que os dejo es una guía muy valiosa para cualquier buscador de conocimiento y verdad. Y va a resonar profundamente con las enseñanzas espirituales de todas las grandes tradiciones, pero va a resonar profundamente en vuestros corazones, en vuestras almas. Mirad, si os enseño es porque os quiero. Y si os quiero, solo puedo quereros libres. El conocimiento trascendental es un faro. Cada escritura es un faro. Cada una de ellas lo es. Y quienes os lo transmiten, quienes tienen el cometido de transmitir esto, solo deberían actuar como fareros, cuidando de que la luz se propague limpia en todas las direcciones, como un faro, que se propague limpia, sin enturbiar la llama. Él debe limpiar la lente, el farero limpia la lente de las impurezas que lanza el mar y las tormentas. ¿No? El mar embravecido, ¿no? Y la lluvia y los demás factores, ¿no? Ensucian la lente. Luego, tristemente, hallaréis quien con apenas un candil, ya quiere imitar al farero, se coloca en la playa o entre las rocas haciendo señas con la linterna de su ego. Haciendo señas con la linterna de su ego. Y así, muchos navegantes son malogrados entre las rocas o naufragan en las playas exóticas del ego. Las playas exóticas del ego. No obstante, afortunadamente, cada cierto tiempo, los reformadores son enviados para restablecer la luz de los grandes faros y las iluminarias del alma. Y de esta forma, siempre hay una esperanza para el hombre. De esta forma, jamás se pierden las enseñanzas. No os atribuléis por las cosas que veáis en el mundo, por las desviaciones de los sacerdotes engreídos, los escándalos de los grupos religiosos, de todas las religiones. Indiscutiblemente el nacionalismo y el fanatismo religioso han causado un daño tremendo, el fanatismo político. Pero gracias a los reformadores, en el lado religioso, gracias a los reformadores, a los místicos, más allá de las instituciones eclesiásticas, más allá de los muros de las catedrales, de las ácabas, de las mezquitas, de los ashram, más allá de las sinagogas y más allá de las tribunas parlamentarias, hay un mensaje trascendental y espiritual
que es inmanente en el mundo. La presencia de Dios es inmanente y nada puede detenerla, porque estáis sostenidos, según el Gita, estamos sostenidos en su mismo tejido, en el mismo tejido de los sueños de Dios. Continuamos la próxima semana con el capítulo 11. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, me la podéis dejar a continuación, podéis dejarla también en los comentarios o podéis enviármela al grupo de WhatsApp. Vamos a darle continuidad la semana que viene ya por el capítulo 11. No sé si nos meteremos en Navidad, ni sé en qué día estamos. Estamos a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pues sí, el 23 estaremos casi en vísperas navideñas. Sed felices.